¿Cómo le va? Gracias por estar del otro lado. Bienvenidos a Nota22.com Televisión. ¿Cómo está, Gustavo? Hola Maxi, ¿cómo estás? Buenas noches. Si te parece, hoy vamos a tener dos entrevistas. Vamos a hablar en segundo término con Jorge Gen, diputado provincial, y nos metemos de lleno para hablar con el senador del departamento de la capital, alguien que conoce mucho de salud y también de política, ¿no? Pero me interesaría meterme en algunos temas de salud para después progresar en temas políticos, porque hay que reconocer que realmente es una persona que, igual que la ministra de Salud de la provincia, y que son gente que realmente se abocan al tema hace mucho tiempo y con resultados efectivos, en realidad. Gente en el caso de nuestra entrevista de hoy con el senador Miguel González. Miguel González, una persona que ha sido ministro, que conoce bien el tema, así que bueno, muchas gracias por venir. Al contrario, gracias a ustedes. Para empezar a hablar un poquito, que nos gustaría sinceramente aclarar muchas cuestiones vinculadas a la salud de la provincia, vinculadas a la nacional. Hay una cuestión vinculada al IAPO. Sabe que hay muchos afiliados, la mayoría de la obra social más importante de la provincia, el IAPO. Si usted ha pedido algunas cuestiones vinculadas a que haya más recursos, mayor disponibilidad de dinero para esta obra social, que realmente que de todos los empleados públicos, su familia, ¿cómo viene ese tema? Bueno, la obra social, como la mayor cantidad de gente sabe, es la obra social que protege a los empleados públicos provinciales, pero también a los municipales, también a los jubilados que han pasado por la provincia. La verdad que es la obra social más grande de la provincia de Santa Fe, alrededor de 600.000 beneficiarios en total, con alrededor de 100 y pico mil titulares, que son estos trabajadores. Ha sufrido durante todos estos años lo que significa el impacto de lo que se llama inflación en salud. La inflación en salud tiene dos componentes importantes, ¿no?, en términos de financiamiento. Uno, que las tasas de utilización, que no es otra cosa que cuántas placas se hacen por beneficiario, cuántas ecografías, eso se llama tasa de utilización. Han crecido fuertemente y, por ejemplo, antes había 4 consultas por afiliado por año, que es un indicador de la cantidad de consultas, y ahora estamos alrededor de 6. Cada una de esas consultas conllevan estudios complementarios y una serie de otras necesidades como medicamentos, etc. Eso ha hecho que los recursos que tenía la obra social para un formato de utilización de servicios de hace unos años era una y ahora es otra. Además de otro componente importantísimo, que es las nuevas prácticas que han tenido una fuerte irrupción en estos últimos años. En los últimos 10 años la obra social ha incorporado nuevas prácticas por alrededor de 40 millones de pesos anuales. ¿Qué significan nuevas prácticas? Y nuevas prácticas son prácticas que antes no se estaban financiando. Por ejemplo, todo lo que es práctica de discapacidad. Por ejemplo, o sea, entra en el famoso MPO, ¿cómo era? El PMO es una regulación nacional para las obras sociales nacionales. Sí. La obra social provincial no depende de eso. No depende de eso, pero tiene largamente el PMO. Si usted mira las prácticas que tiene la obra social, exceden el PMO, pero claro, largamente. Lo cual habla de que el IAPO se está brindando una cobertura muy importante. Sí, muy superior a lo que le exige el PMO. No, las prepagas hay que ser cuidadosos también, porque las prepagas a veces tienen, las obliga el PMO, hasta el PMO, pero muchos prepagos brindan más que el PMO. Práctica médica obligatoria. Sí, práctica médica obligatoria. Es un esquema regulatorio que después de la desaparición de otro instituto de regulación, hizo que en la crisis del 2001 se establecieran cuáles eran las prácticas mínimas que tenían que financiarse. Bueno, es un formato que en la provincia está ya muy superado. Pero digo, ¿qué otra práctica? Prácticas como, por ejemplo, nuevos elementos que antes no estaban, medicamentos de alto costo que hace unos años no existían, todo lo que es la lógica de utilización de tecnologías diferentes, por supuesto, fertilización asistida, las prácticas de obesidad, de salud mental, son nuevas prácticas que son costosas. La fertilización asistida es una cuestión bastante intensa. Ahí el costo es unitario, grande en la totalidad de la utilización, por ahí no es tanto, pero sí lo son las prácticas de discapacidad, las prácticas de obesidad y de salud mental. Son probablemente las que, como nuevas prácticas me refiero, han tenido el mayor impacto. Insisto, durante todo el tiempo que se incorporaron esas prácticas, la forma de financiar la obra social no se modificó.
¿Cómo es la forma de financiamiento? Es sencilla, es el aporte que hace el Estado en proporción al salario que reciben los trabajadores y el aporte que hace el trabajador en proporción a su salario. Por eso se habla que la obra social, las obras sociales son entidades solidarias. La solidaridad tiene que ver con la lógica de que el que tiene más aporta más, pero todos utilizan los servicios en la misma... Senador, la pregunta sería para que la gente vaya entendiendo algo. Usted bien explicó, la obra social funciona con el aporte que hace el trabajador mediante su salario. Es parte de su salario el aporte que va, claro. El aporte que va a la obra social. Usted lo que está pidiendo es más fondo porque con el aporte de los trabajadores a veces no alcanza. El aporte de los trabajadores y del Estado. Del Estado. Ese se llama aporte y contribuciones para aporte la y obra social. Ese ítem se modificó en 3 oportunidades a lo largo de la historia de la obra social. Desde el año 96 que no se modifica, y es el ítem que es el tiempo, sobre todo desde el 2007 más o menos hasta la fecha, coincide con el periodo que el Frente Progresista también ha asumido el gobierno, donde ha habido el mayor impacto de nuevas prácticas en salud. Entonces, lo que se pretende en este proyecto de ley que yo he presentado no tiene que ver con otra cosa que sostener los recursos necesarios para asumir las necesidades nuevas que tiene en la atención de la salud. Por supuesto que hay otras herramientas que también se trabajan desde la obra social, como tener fuertes acuerdos con los prestadores para que los costos se sostengan dentro de ciertos niveles. Hay tensiones alrededor de esto que tienen que ver con el posicionamiento de cada uno. Las empresas que necesitan sostener su rentabilidad y la obra social que tiene necesidad de sostener su sustentabilidad. La administración de la obra social ha sido una administración sana durante todos estos años y se pretende que siga siendo así de sana, ¿no? Recordemos, la aclaración que usted hizo es importante hacerla de nuevo. La contribución que hace el Estado, porque es el empleador, y el aporte que hace el trabajador. Esa relación, ¿recuerda más o menos cómo está? Sí, la relación es del 4% y del 2%. La pretensión es que el Estado ponga un punto más y que el trabajador, en esta cuestión solidaria, solo ponga un 0,5% más. De cualquier manera, si se cumplieran esos aumentos que usted está manifestando, habrá que seguir la cuestión con mucha atención y afinando mucho la punta al lápiz, porque con una economía sí. a nivel nacional como la que estamos teniendo, entre paréntesis, padeciendo, no hay obra social ni recálculo que le alcance. Vos sabés que Gustavo decía algo muy interesante, porque alguna vez hablamos con la ministra de Educación, también con diputados. La pregunta era vinculada a educación, ¿no? ¿Cómo se administraba, cómo se brindaba el servicio educativo en una época de crisis? Claro. La pregunta sería, ¿cómo se hace con la salud? Claro. Bueno, la salud tiene este componente que hay una parte de los recursos que la obra social puede negociarlos, es decir, por ejemplo, los honorarios de los profesionales se trata de negociar dentro de cierto criterio. Ahora, los precios de los costos ligados al dólar son imposibles de negociar. No los alcanza más. No, pero es que desde la dimensión de una obra social, por eso no se llega en eso. Por ejemplo. Las prótesis, los stent, los propios medicamentos de alto costo, esos precios están en dólares y esas nuevas tecnologías ya hoy, cuando uno establece un derecho, es muy poco probable que se pueda ir hacia atrás en el derecho. Entonces, el derecho de las personas a acceder a estas prestaciones, a estas prácticas. De hecho, nadie está pensando en retroceder en esto. Al contrario, lo que se piensa es cómo, en esta pregunta que haces, que me parece central, cómo acompañar un proceso que, en el caso de salud, tiene un componente mayor a la inflación general. La inflación general con la que se trabaja para, por ejemplo, mejorar los salarios de los trabajadores, está desacoplada de la inflación en salud. La inflación en salud es más alta que la inflación general. Digo, ustedes lo saben y creo que la mayoría de la gente sabe que el componente, cuánto es la inflación, tiene muchos componentes. La inflación de salud es más alta que la inflación regular que muestran los medios. Sí. ¿Y cuál sería la diferencia? Un dato complicado el que está dando, porque entonces quiere decir que la inflación, por eso la inflación de jubilado es más alta, entonces, que se medica o tiene un montón de dificultades de salud. Pero porque insisto, hay un componente muy grande que tiene que ver con las tecnologías que están acoplados al dólar. Y ese componente es un componente que ha crecido más en este tiempo.
lo que digo es que las empresas prestadoras de salud, los sanatorios, los propios que hacen diagnóstico por imagen, etcétera, no están teniendo una conducta inflacionaria por encima de las posibilidades de financiamiento de la obra social, porque son personas y empresas cercanas que negocian directamente con la obra social y que tienen este componente. En cambio, todo lo que es medicamentos, prótesis y elementos en general, viene el proveedor y los vende al precio dolarizado que los vende. Entonces, son componentes La pregunta diferenciados, obligada en el tema que nos ingresó Gustavo es ¿qué impacto tiene la política nacional y estos acuerdos que usted me va a decir qué tiene que ver? Los acuerdos con el FMI, porque estas políticas de ajuste en algún momento llegan a la provincia en materia de salud, o cómo se soporta para que no llegue. Bueno, ya están llegando, de hecho hay ya una serie de retracciones en el financiamiento que ha hecho el Ministerio de la Nación, que ahora no es ministerio, para ser claro en esto, no es menor que hayan decidido degradar a Secretaría el Ministerio. Esto quiere decir que cuando uno dice esto, dice, bueno, por una cuestión de ahorro, sí, si es de ahorro en salud, es porque no es solo en burocracia, en cuántas inversiones van a hacer en términos de financiamiento de los medicamentos que venían financiando, de práctica, cada vez más difícil. ¿Hay menos medicamentos? Hay menos medicamentos. Vacunas por ahora no. Lo que hay es medicamentos. ¿Y de qué medicamentos hablamos? Por ejemplo, los medicamentos ligados a discapacidad, a oncología, etcétera. ¿Oncología? Sí, venían. Pero eso significa que la persona... No, la persona no se muere porque vive en Santa Fe. En otras provincias no sé cómo es. En la provincia, o sea, se hace cargo la provincia. Por supuesto, los nuevos costos de la salud en Santa Fe, por eso la ministra actual ha dicho claramente y ha protestado en los lugares que debía hacerlo. Nosotros durante mi gestión varias veces tuvimos que comprar anticonceptivos orales porque no llegaban. Nadie decía no van a llegar, pero de hecho no llegaban. Entonces hay como una cuestión ahí donde esos costos los ha ido asumiendo la provincia. Ustedes piensen que la cantidad de recursos que vienen de Nación en términos de salud siempre han sido alrededor del total del presupuesto de las provincias, un porcentaje muy bajo, alrededor de no más del 4%. Provincias que tienen inversión en salud como la nuestra, este pequeño componente parece menor, pero en volumen de plata es mucha plata. Entonces, o sea que imaginemos una provincia como Santiago del Estero, Formosa, el impacto debe ser tremendo. Yo creo que en esos lugares las cosas se deben estar complicando. Nosotros lo que siempre decimos es que para hacer la evaluación real sanitaria se necesita mucho tiempo por ahí, pero los impactos se van a ver. Los indicadores... Usted me dice mucho tiempo, pero si un día para el otro no es tener la plata, el tiempo se acorta bastante. No, por supuesto, pero eso es para las personas. Pero sistémicamente la evaluación de cuánto mal le está yendo a la salud de la provincia demora un tiempo que lleguen esos resultados. Claro. Por supuesto que al ciudadano que le llega la situación lo va a impactar inmediatamente. No desde el punto de vista de los resultados sanitarios. Me refiero, mortalidad infantil y materna son dos trazadores clave de cómo funciona el sistema. Porque ¿por qué son clave? Porque si uno hace una evaluación temprana del embarazo, tiene posibilidad de detectar tempranamente las dificultades. Eso requiere recursos humanos, requiere presencia del Estado en cada uno de los territorios. Nosotros, ustedes saben, hemos multiplicado la cantidad de centros de salud de primer nivel de atención. Hace un par de días inauguramos uno que además de cambiarse de lugar, aumenta el recurso humano allí, en Nueva Pompeya, un centro de salud que es modelo. Esas inversiones son inversiones que están sosteniéndose en la provincia. Yo no sé cómo está haciendo en otros lugares, donde por ejemplo los hospitales en Santa Fe, que hacía años que no se hacían hospitales en Santa Fe, de la envergadura de lo que se están haciendo y los ya terminados, las provincias lo hacían con inversión nacional. Hoy esa inversión no está. Nos prometieron recursos para financiar el Hospital Iturraspe y el Hospital de Reconquista. Vinieron, se sacaron las fotos, firmaron un convenio y los recursos no llegaron nunca. Se comprometieron a ayudarnos con el equipamiento del Hospital de Venado Tuerto. ¿Usted cuando dice se comprometieron a ayudarnos? El Ministerio de la Nación de aquel momento, cuando estábamos nosotros en la gestión. Los 200 millones de pesos de aquel momento que costó equipar el nuevo hospital
Venado Tuerto y los casi 100 millones que costó Ceres de equipamiento de alta complejidad, con toda la calidad del equipamiento, bueno, las ayudas no llegaron nunca. Digo, hemos tenido a cuentagota algunos ecógrafos que repartieron en algún momento. Parecía hasta gracioso. Nosotros íbamos al Ministerio de la Nación, nos dieron 5 ecógrafos, lo tengo en el registro, y en ese mismo momento adjudicamos 40 ecógrafos nosotros para nuestro centro de atención primaria. La Nación, digo, son actitudes respecto de qué se considera la salud. Si para considerar un derecho, el derecho no se verbaliza, se ejerce haciendo acciones que lo efectivizan, ¿no? Después de que se rechazó una posible reforma de la Constitución en la provincia de Santa Fe, ¿cómo cambió o no el mapa político? Las proyecciones hacia adelante, el candidato a gobernador, el Frente Progresista, ¿cómo está? Bueno, nosotros, el Frente Progresista viene de muchos años donde todo el mundo le ha decretado la muerte, y año a año nos hemos reconfigurado. Hay algunos actores que han dejado el Frente Progresista en una aventura que parece que no les está yendo tan bien. Veremos qué pasa con eso. Creo que el Frente Progresista está muy bien, tendrá que decidir sus candidatos dentro del marco de que siempre lo hemos hecho, hacia adentro de los partidos y en los acuerdos entre los partidos. Siempre hemos logrado una síntesis, y creo que si ustedes miran hoy la gestión del ingeniero Lischif es una de las gestiones más sólidas que hemos logrado en estos años, y tiene que ver con la construcción que ha hecho el Frente Progresista a lo largo del tiempo, de sostener política y de imaginar las nuevas, de reconfigurar escenarios. Creo que estamos en un buen momento. Por supuesto que no es fácil. En Santa Fe hay actores importantes de la política que van a llevar su propuesta, pero nosotros estamos tranquilos que hemos trabajado muy bien durante todos estos años. Encontraremos el candidato seguramente va a expresar y sintetizar lo que es la potencia que ha tenido todos estos años. ¿Usted tiene alguno propio ya? No, nosotros creemos que particularmente los del Partido Socialista en esto somos muy encriptados, porque las decisiones preferimos tomarlas dentro de los marcos de los congresos partidarios, los acuerdos partidarios, y después no, sea quien sea el candidato o la candidata, uno va atrás de ese candidato con la fuerte convicción de que hay un acuerdo. A mí me llama ampliado, la atención, ¿no? Porque, por ejemplo, la ciudad de Santa Fe, ¿quién vendría a ser el candidato? ¿Jatón, Gen? ¿Qué sé yo? Hay varios que andan dando vueltas. Bueno, nosotros siempre hemos trabajado todos estos años en reconfigurar, que tenemos la necesidad de tener una propuesta fuerte para la ciudad. Yo no voy a esconder que en el caso mío en particular y de algunos compañeros estamos convencidos que la figura de Emilio Jatón es una figura fuertemente atractiva, y que además viene pensando y trabajando las problemáticas de la ciudad. Entonces tenía un candidato. No, digo, yo también, yo puedo tener, por eso digo, yo puedo tener una persona que creo que es el más atractivo. Anticipa tu voto del partido. Eso no quiere decir que uno crea que es la única persona, y además que Emilio lo quiera hacer. Nosotros hemos de ser respetuosos también. Él viene trabajando, insisto, en todas las temáticas de la ciudad, con un perfil de tomar los temas de la ciudad con mucha responsabilidad, y por supuesto, si él quiere tomar esa responsabilidad, lo vamos a acompañar mucho, porque estamos convencidos que es una persona que tiene una gran posibilidad de hacer una gestión diferente en la ciudad, ¿no? Usted es senador por el departamento de la capital, y la ciudad más importante, además, porque capital de la provincia, es la ciudad de Santa Fe. ¿Cómo la está viendo? ¿Y qué necesita la ciudad hacia adelante? Estamos en febrero, está acá nomás, acá a la vuelta. Bueno, creo que la ciudad hacia adelante necesita un proceso de mayor integración. Es lo que venimos planteando, y todas las obras del Acuerdo Capital, que la financió la provincia, van en ese sentido. Digo, está bien, es cierto que hubo acuerdos con el intendente en su momento, que era del mismo espacio nuestro y que pensaba las cosas de modo similar, pero estamos convencidos que la impronta de integración de la ciudad la puso la provincia. Digo, los grandes desagües, las posibilidades de tener territorios integrados a través del asfalto, a través de las obras hidráulicas, etcétera, lo ha hecho la provincia. Creo que es momento que las autoridades municipales piensen en un proceso de integración política y social diferente, una política de inclusión cultural, de
cercanía en el transporte público. Necesitamos dar un salto de calidad en este sentido. La ciudad ha avanzado mucho en estos años y es difícil que uno que ha estado trabajando para que la ciudad mejore, decir que no ha mejorado nada. Creo que es incorrecto y que reconocer que hemos mejorado mucho es simplemente mirar con objetividad lo que estuvo pasando, pero creo que es un momento de dar un salto de calidad en la integración de los barrios. O sea, desde su punto de vista, lo que es el proceso que llevó adelante lo que se llama radicalismo universitario de la universidad, ¿usted piensa que cumplió un ciclo después de los 2 mandatos de Corral, inclusive con los de Barletta, o piensa que el electorado todavía puede verlo como chances? No, yo digo, eso lo va a decir la gente. Desde mi punto de vista, nosotros queremos construir una perspectiva que integre lo que hoy todavía no se está tomando, que es la integración de los grandes barrios de la ciudad, que no están en el centro, que están en los lugares donde se ha ido extendiendo la gente, al norte, al noroeste, y que necesita mayor presencia del Estado para integrar estos territorios. Me parece que si uno, no estoy hablando de nada raro, hay que ir a ver las obras que se han hecho de parte de la provincia, han sido en este sentido y creemos que es necesario avanzar mucho más en eso. No digo que la municipalidad actual no haya hecho tareas de integración, creo que hay que potenciarlas. En algún momento el gobernador Lichi se enojó un poco con algunos senadores del cuerpo que usted forma parte. ¿Cómo está evaluando la tarea del Senado en su conjunto, hacia lo que viene? ¿Cómo lo está viendo en su tarea diaria? Bueno, a veces es difícil sostener los día a día cuando se especula excesivamente, pero creo que hay un cambio de clima en esta etapa, por lo menos yo la veo, por lo menos se empiezan a hablar de los temas que estaban un poco dormidos y que había una serie de, si se quiere, algunas excusas por algunos puntos de los proyectos de ley. La famosa ley de narcomenudeo, que está mal llamarla ley de narcomenudeo, es de federalización del delito del narcotráfico, un interés que tenía el Ejecutivo, pero que nosotros compartimos, por lo menos gran parte de las personas que hemos acompañado a esta idea del gobernador Lichi, y hemos tratado de trabajar allí. Se demoró excesivamente ese proyecto. Lo mismo el Código Procesal Juvenil, nos parece que también hay que avanzar en eso. Hay ya un acuerdo de resolver este tema de algunos puntos de controversia. Creemos que en los próximos días se pueden resolver. Tuvimos momentos difíciles cuando se pedía acceso a financiamiento para continuar el proceso de obra pública y ese proceso se demoró excesivamente. Quizá eso fue uno de los momentos de mayor tensión porque veíamos lo que estaba pasando. Hoy, como ustedes también lo marcaban antes de iniciar la charla, estamos ante tasas de inflación muy altas y salir a buscar endeudamiento público hoy no es adecuado, pero sí lo era al principio de año cuando salimos a buscar endeudamiento de a bajo costo para hacer obra pública que va a tener impacto en los próximos 100 años. Entonces no se puede estar especulando con estas cosas. Creo que hoy cambió un poco ese clima, esperemos que se encuentren los acuerdos. Después hay temas controversiales que tienen que ver con un tema, no lo quiero, usted habla de temas controversiales. Educación sexual integral, usted viene de la salud, ¿qué posición tiene sobre eso? Bueno, yo digo, primero ley de educación que contiene ítems de ESI. Digo, nosotros estamos de acuerdo con que en la escuela pública, de gestión pública, porque hay tensiones allí. ¿Qué se llama escuela pública? Las de gestión privada son públicas también. Las escuelas son todas públicas, bueno, pero están las que son titulares del Estado, que son la gestión pública, están la gestión privada, que son empresas. Claro. En términos legales son empresas, que mayoritariamente la Iglesia. Bueno, por eso. Entonces las escuelas públicas, gestión pública, yo creo que a esta altura del partido no hay ninguna duda que tienen que ser escuelas gratuitas y laicas. Por lo tanto, si hay que en esas escuelas se asume esa idea, en esas escuelas los contenidos y la lógica de cómo se transmiten esos contenidos
tiene que obedecer a la lógica que se viene trabajando desde el Ministerio de Educación. Allí creo que no tiene que haber muchas dudas. Después sí, en las escuelas públicas de gestión privada hay otro encuadre de cómo plantear algunos temas. Está bien que haya un planteo diferente. Lo que no puede hacer es falta de información a los niños. Porque allí los que deben, el derecho principal no es solo a quien transmite la información, sino a quien la recibe. Entonces, hay que ser muy concreto en esto, y si usted me pregunta, de todo esto que dije, ¿está de acuerdo con que haya contenidos? Sí, debe haberlo. Después podrá haberse creído que había manipulaciones, etcétera. Creo que esto no es así, y que había y hay un fuerte compromiso de todos los legisladores de que se tenga una ley de educación, y si no se quiere una ley de educación sexual específica, al menos tiene que estar en la ley de educación contenidos de educación sexual, porque son no un detalle, son importantes para la vida de la gente. Se muere de no tener educación sexual, se muere o se sufre mucho por no tener información de lo que es un abuso, se muere y se enferma por no saber cómo cuidarse en las relaciones. Es complejo no hacer sufrir a la gente si uno no tiene algún criterio, por lo menos, de entender cómo funciona la sexualidad en los tiempos modernos. Yo creo que lo que mayor impacto está teniendo cuando se habla de la perspectiva de género y en las etapas etarias que por ahí se abordan los temas. Creo que ahí es donde hay inclusive cuestiones de padres. Creo que a lo mejor lo que usted está hablando de la información tendría que brindarse con otro detalle para que no pasen esas asperezas. Por eso digo, en la escuela pública de gestión privada habrá contenidos que se pueden expresar de un modo diferente, y eso creo que no es voluntad de nadie que eso no pase, porque si no sería, también es cierto que es como avasallar cosas que son socialmente y culturalmente aceptados por un grupo de personas importantes de la sociedad, y uno no puede desconocer eso, pero tampoco podemos decir y manipular diciendo cosas, aberraciones, como por ejemplo que se va a enseñar a los niños en clase a masturbarse, o cosas que hemos escuchado estos días que son realmente ofenden a los que pensamos que hay que dar educación sexual. Lo mismo decir que con la perspectiva de género se obliga a que los niños entiendan que que cualquiera puede llevarlos a elegir su sexualidad desde ese lugar. No, está muy fuera de un encuadre racional decir esas cosas, y creo que no hacen bien a la discusión. Senador, muchísimas gracias por este tiempo y por contarnos todas las cuestiones. Nos quedó algo de la historia clínica digital también, que sé que es un tema importante, pero se nos recontrapasó el tiempo. Bueno. Así que le agradezco mucho el tiempo que nos ha brindado. Al contrario, gracias a ustedes. Vamos al corte.